Antes de comenzar con esta poderosa historia, quiero pedirte algo. Si aún no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora mismo. ¿Por qué? Porque aquí no contamos historias ordinarias. Aquí traemos a vida los relatos más impactantes de la Biblia, aquellos que muestran el poder inigualable de Dios. Dale like a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan fortalecer su fe. Cada like es una semilla que permite que este mensaje alcance corazones sedientos de la palabra. Y quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar te dejará sin aliento. La noche en que un solo ángel de Dios exterminó a 185,000 soldados del ejército más poderoso de la tierra. Una historia real, documentada en las Escrituras, que te recordará que cuando Dios pelea por ti, ningún enemigo puede prevalecer. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Ahora, sí, prepárate para presenciar el juicio divino sobre el rey que se atrevió a blasfemar contra el Dios de Israel. En aquellos días, cuando los reyes de la tierra extendían sus manos sobre las naciones como quien arranca espigas del campo, y los imperios se levantaban, cual montañas que tocan el cielo, hubo un monarca cuyo nombre hacía temblar los cimientos de los pueblos. Sennacherib era su nombre, rey de Asiria, señor de Nínive, conquistador de ciudades sin número, destructor de fortalezas, quebrantador de reyes. Sus ejércitos eran como langostas que cubren la tierra, innumerables como las arenas del mar. Sus carros de guerra rugían como truenos sobre las llanuras, y sus estandartes oscurecían el horizonte, desde los confines del norte hasta las tierras del sur. Desde las costas del gran mar hasta las montañas del oriente, su espada había bebido la sangre de las naciones. Las ciudades caían ante él como higos maduros que se desprenden del árbol, y los reyes se postraban ante su trono como perros que leiman el polvo. Había conquistado Samaria, capital del reino del norte de Israel, y sus habitantes fueron llevados cautivos a tierras lejanas, dispersados como paja que el viento arrastra. Había sometido 46 ciudades fortificadas de Judá, y sus muros habían caído como arcilla bajo el martillo. Los tesoros de esas ciudades llenaban sus arcas, y el llanto de las viudas y huérfanos era como música en sus oídos. Y aconteció que en el año 14 del reinado de Ezequías, rey de Judá, Sennacherib subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Su corazón se enalteció, y en su soberbia dijo: ¿Quién puede resistir mi poder? ¿Que Dios ha librado su tierra de mi mano? Ezequías, hijo de Acaz, reinaba entonces en Jerusalén. Era hombre temeroso del Señor, que había restaurado el templo profanado y destruido los altares paganos. Había quebrado en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque los hijos de Israel le quemaban incienso y la habían convertido en ídolo. En el Señor Dios de Israel puso su confianza, y después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén de que el ejército asirio avanzaba como marea incontenible, cuando los mensajeros traían relatos de ciudades arrasadas y poblaciones masacradas, el terror cayó sobre el pueblo como sombra de muerte. Las madres abrazaban a sus hijos y lloraban, los ancianos rasgaban sus vestiduras, y los guerreros temblaban al contemplar las huestes que se aproximaban. Ezequías envió mensajeros a Sennacherib, quien había acampado en Laquis después de sitiarla y conquistarla, y le dijo: he pecado. Apártate de mí, y todo lo que me impongas lo pagaré. El rey asirio exigió 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, suma que haría temblar los fundamentos del tesoro real. Ezequías entregó toda la plata que se halló en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. Incluso despojó el oro de las puertas del templo del Señor y de los pilares que él mismo había recubierto, y lo entregó al rey asirio. Su corazón se quebrantó al ver cómo las riquezas dedicadas a Dios eran entregadas a un pagano, pero esperaba comprar la paz para su pueblo. Mas Sennacherib era como bestia que ha probado la sangre y no puede saciarse. Su corazón era duro como el pedernal, y sus pensamientos, crueles como los de un león hambriento. No satisfecho con el tributo, envió desde Laquis a Tartán, a Rabsores y al Rabsaces con un gran ejército contra Jerusalén. El ejército asirio se desplegó alrededor de Jerusalén como serpiente que rodea a su presa. Sus tiendas cubrían los valles como nubes que oscurecen el día. Eran 185,000 guerreros, hombres diestros en batalla, armados con lanzas que brillaban como relámpagos, espadas afiladas como navajas de barbero, arcos cuyos proyectiles silbaban como viento de muerte. Sus escudos formaban murallas impenetrables, y sus cascos relucían como estrellas en la noche. Los habitantes de Jerusalén miraban desde las murallas, y sus rostros palidecían. Veían las máquinas de asedio, las torres móviles, los arietes que derribarían sus puertas. Escuchaban el clamor del enemigo, sus cantos de guerra, el chocar de sus armas. El miedo era como gusano que roía sus entrañas, y la desesperanza se extendía como lepra. El Rabsaces, comandante supremo del ejército asirio, se adelantó hasta el acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador.
Era hombre de estatura imponente, de voz poderosa como bramido de toro, y su presencia irradiaba autoridad y terror. Su armadura estaba adornada con oro y piedras preciosas, trofeos arrancados de reyes vencidos. Desde allí, a voz en cuello, para que todos en la muralla oyeran, comenzó a clamar en lengua de Judá las palabras que Sennacherib le había ordenado pronunciar. Su voz resonaba entre las piedras antiguas, penetraba los corazones como espada afilada. Han oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. A las palabras caían sobre el pueblo como piedras arrojadas desde lo alto. Algunos murmuraban entre sí, dudando, temiendo. El Rabsaces continuó, y su discurso era veneno destilado con astucia. ¿Acaso han librado los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamet y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Hena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? El silencio que siguió era pesado como losa de sepulcro. Los hombres en la muralla permanecían callados, porque Ezequías les había ordenado: no le respondáis palabra. Sus rostros reflejaban la angustia de sus almas, el conflicto entre la fe y el terror, entre la esperanza y la desesperación. Eliquim, hijo de Hilcías, Mayo, herredomo de palacio, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, cronista, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y aflicción. Descendieron de la muralla con pasos lentos, como hombres que caminan hacia su tumba, y vinieron a Ezequías para referirle las palabras del Rabsaces. Cuando el rey Ezequías oyó estas palabras, rasgó también sus vestiduras, se cubrió de cilicio, y entró en la casa del Señor en la tela áspera. Sobre su piel era reflejo del quebranto de su espíritu. Envió a Eliquim, a Sebna, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos también de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amas, hombre de Dios, cuyas palabras eran como fuego, y cuya visión penetraba los secretos del Altísimo. Los mensajeros llegaron ante Isaías con rostros demudados con polvo sobre sus cabezas, y dijeron: así dice Ezequías: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y no hay fuerzas para dar a luz. Quizá oiga el Señor tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de Asiria su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y reprenda las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues oración por el remanente que aún queda a Isaías, anciano de días, pero vigoroso en espíritu, cuyos ojos habían contemplado la gloria del Señor en el templo, cuya boca había sido purificada con carbón encendido del altar. Respondió con voz firme como roca: así diréis a vuestro señor: así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pongo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga espada. Mas Sennacherib no cesaba en su soberbia. Cuando supo que Tiracá, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra, envió nuevamente mensajeros a Ezequías, con cartas llenas de amenazas y blasfemias. Las palabras escritas eran como serpientes que escupen veneno. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones que destruyeron mis padres, a Gozán, a Harán, a Risef, y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Hamet, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Hena y de Iva? Ezequías tomó las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Cada palabra era como daga clavada en su corazón, cada frase golpe de martillo sobre su alma. Pero, en lugar de desesperarse, en lugar de rendirse al terror que hubiera quebrantado a cualquier otro hombre, hizo algo que cambiaría el curso de la historia, algo que haría temblar los cielos y estremecer la tierra. Subió a la casa del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Allí, en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba, donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latir del propio corazón, Ezequías elevó su rostro y comenzó a orar. Su voz se quebró al principio, entrecortada por la emoción, pero luego fluyó como río que se desbordan. Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído, y oye. Abre, oh Señor, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Las lágrimas corrían por las mejillas del rey, como torrentes en tiempo de lluvia. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de fervor, de pasión por la gloria de Dios. Continúan: es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego los dioses de ellos, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, te ruego que nos libres de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, Señor, eres Dios. A la oración de Ezequías, ascendió como incienso fragante, penetró los cielos, llegó hasta el trono del Altísimo. Los ángeles guardaron silencio, las estrellas detuvieron su canto, y el mismo Dios inclinó su oído para escuchar el clamor de su siervo. Y el Señor respondió, envió palabra a través de Isaías profeta, quien vino a Ezequías y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. He oído. Entonces Isaías pronunció el oráculo del Señor, y sus palabras eran como trueno que sacude las montañas, como relámpago que desgarra la oscuridad. La virgen hija de Sión te ha menospreciado, te ha escarnecido. La hija de Jerusalén ha movido su cabeza a tus espaldas. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor, y has dicho: han con la multitud de mis carros, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, llegaré a su más lejana cumbre, al bosque de su campo fértil. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, y con las plantas de mis pies he secado todos los ríos de Egipto. La voz del profeta se elevaba y descendía, modulada por el Espíritu. ¿No has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú has sido para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de ruina. Sus moradores, faltos de poder, fueron quebrantados y confundidos. Fueron como hierba del campo, como legumbre verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. Luego vino la palabra de juicio, terrible como espada, flamígera. Yo conozco tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y al rey Ezequías el Señor dio una señal de esperanza. Y esto te daré por señal: este año comeréis lo que nace de suyo, y el segundo año lo que nace de suyo, y el tercer año haréis cementera, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas, y el remanente que haya quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo, y llevará fruto arriba. La promesa final resonó como campana de victoria. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por ese mismo volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Aquella noche cayó sobre Jerusalén y sobre el campamento asirio. La luna brillaba en el cielo, como testigo silencioso de lo que estaba por acontecer. Las hogueras del enemigo ardían como estrellas caídas sobre la tierra, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. 185.000 hombres dormían, confiados en su fuerza, soñando con la victoria del día siguiente, con el saqueo de Jerusalén, con riquezas y gloria. Pero en esa noche, el Señor envió a su ángel, no con trompetas ni anuncios, no con estruendo ni manifestación visible a los ojos humanos, sino como sombra que pasa sin ser vista, como viento que sopla sin ser sentido. El mensajero de la muerte salió del cielo. Era uno de los seres poderosos que están ante el trono de Dios, criatura de luz y poder, cuya sola presencia podría hacer arder las montañas como cera. En su mano llevaba la espada del juicio divino, no hecha de metal terreno, sino forjada en los fuegos de la santidad de Dios. Era el instrumento de la ira del Altísimo, el ejecutor de la sentencia pronunciada contra el blasfemo. El ángel se movió entre las tiendas asirias, como segador en campo maduro. Pasó por las filas de los guerreros dormidos, y su espada invisible segaba vidas, como quien corta espigas. No hubo gritos, no hubo alarma, no hubo despertar. Los hombres simplemente dejaban de respirar, sus corazones cesaban de latir, sus espíritus eran arrancados de sus cuerpos y lanzados a la oscuridad eterna. Pasó por donde dormían los oficiales, los capitanes de 1000, los comandantes de 100, pasó por las tiendas de los arqueros y lanceros, pasó por los establos donde los caballos relinchaban inquietos,
sintiendo la presencia sobrenatural. Pasó por los lugares donde se guardaban las máquinas de guerra, los arietes y las torres. Y por donde pasaba, la muerte lo seguía como sombra inseparable. 185.000 hombres, guerreros que habían sobrevivido incontables batallas, veteranos curtidos en 100 sitios, jóvenes fuertes en el vigor de su edad. Todos cayeron en aquella noche, no por peste ni enfermedad, sino por el toque directo del juicio de Dios. Sus armas permanecieron intactas, sus armaduras sin manchar, pero sus cuerpos quedaron vacíos, cáscaras sin vida, testimonios mudos del poder del Dios de Israel. Cuando el alba comenzó a romper sobre el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y oro, cuando los primeros rayos del sol tocaron las murallas de Jerusalén, los vigías despertaron y miraron hacia el campamento enemigo. Esperaban ver humo de las hogueras matutinas, movimiento de tropas preparándose para el asalto, el brillo de las armas bajo la luz naciente. Pero lo que vieron los dejó petrificados de asombro y terror. El campamento estaba inmóvil. No había sonido alguno, ni voces, ni pasos, ni relinchar de caballos, ni chocar de armas. Un silencio antinatural, pesado, opresivo, cubría el valle como sudario. Uno de los vigías gritó, su voz quebrándose por la emoción: «Mirad, mirad el campamento». Otros se apresuraron a llegar a las murallas. El sol seguía ascendiendo, y con su luz revelaba una escena que quedaría grabada en la memoria de la humanidad para siempre. Cuerpos, miles y miles de cuerpos tendidos en el suelo. Algunos dentro de sus tiendas, otros fuera, junto a hogueras apagadas. Todos inmóviles, todos muertos. El ejército más poderoso de la tierra, la maquinaria militar más temible, jamás reunida, yacía en el polvo, como estiércol, sobre la faz del campo. Un clamor se elevó desde las murallas de Jerusalén. Primero fue un grito ahogado de incredulidad, luego un rugido de asombro, finalmente una explosión de júbilo que hizo temblar las piedras antiguas. El Señor ha peleado por nosotros. El Dios de Israel ha salvado a su pueblo. Gloria al Altísimo. Hombres lloraban de alegría, mujeres alzaban sus manos al cielo, niños danzaban en las calles, los ancianos caían de rodillas, sus rostros bañados en lágrimas de gratitud. Los sacerdotes corrieron al templo, y el sonido de los cuernos de carnero resonó sobre la ciudad como canto de victoria. Ezequías subió a la muralla, su rostro radiante con una mezcla de asombro, reverencia y gozo indescriptible. Contempló el espectáculo de la salvación divina. La respuesta tangible a su oración cayó sobre su rostro y adoró, y su voz se elevó en acción de gracias. Bendito sea el Señor, que no ha entregado su pueblo como presa. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Sennacherib, rey de Asiria, el terror de las naciones, el conquistador invencible, despertó aquella mañana para encontrar su ejército destruido. La magnitud del desastre lo golpeó como mazo. Su rostro palideció, sus rodillas temblaron, y por primera vez en su vida conoció el sabor de la derrota absoluta. No una derrota en batalla, donde al menos hay honor en luchar, sino una aniquilación sobrenatural que demostraba que había desafiado a un poder contra el cual no había defensa posible. Levantó su campamento con los pocos sobrevivientes que quedaban, un puñado miserable comparado con la multitud que había traído. Con vergüenza y deshonra, con el peso de la humillación sobre sus hombros, partió de Jerusalén y regresó a Nínive. El camino de vuelta fue largo y amargo. Cada paso era recordatorio de su soberbia castigada. Cada mirada de los pueblos por donde pasaba era de burla y desprecio. Y aconteció que tiempo después, cuando adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo hirieron a espada. El blasfemo que había desafiado al Dios viviente cayó por manos de su propia sangre, en el mismo lugar donde adoraba a ídolos impotentes. Murió no en gloria guerrera, sino en traición vergonzosa, y su nombre quedó como sinónimo de soberbia castigada por los siglos de los siglos. Así el Señor salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y los guió en todo. Y muchos traían ofrendas al Señor en Jerusalén, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Esta historia quedó escrita para que todas las generaciones supieran que el Señor es Dios verdadero, que salva a los que confían en Él, que humilla a los soberbios y exalta a los humildes, que ningún poder terreno, por grande que sea, puede resistir su voluntad, que los que blasfeman su nombre encontrarán juicio, pero los que claman a Él en fe hallarán salvación. En una noche, por la mano de un ángel, 185.000 hombres cayeron, no por ejércitos ni por fuerza, sino por el Espíritu del Señor de los ejércitos. Y Jerusalén permaneció en pie, testigo eterno de que el Dios de Israel vela por los suyos, y que su palabra jamás volverá vacía. Amén.